El día 2 de abril todos nos levantamos y nos enteramos por la radio de que la Argentina había recuperado las Islas Malvinas. Una mezcla de emoción y orgullo nos invadió a todos. Pero rápidamente, estando en mi casa, me agarró un estado de angustia, porque pensé que iba a haber guerra y que se iba a abrir una nueva página en la historia de la República Argentina. ¿Y por qué iba a haber guerra? Porque lo dice la historia. Inglaterra es un país guerrero, sanguinario, invasor, conquistador, expansionista y colonialista. Además, en esa época era la tercera potencia del mundo, formaba parte de la OTAN y el 80% de su flota naval formaba parte de la flota naval europea de la OTAN. Y el primer aliado fundamental era la primera potencia del mundo, Estados Unidos. Y rápidamente Estados Unidos se volcó para el lado de Inglaterra. El 2 de abril fue el primer avión, un C-130, el TC-68, llevaba además de gente del GOE a un médico, un enfermero y 2 camilleros, porque se pensaba que no iba a haber acciones, que se iban a quedar unos pocos días e iban a volver. Sin embargo, las conversaciones diplomáticas fueron empeorando y se fueron reforzando los efectivos en la fuerza en Malvinas. Y así fue que el 9 de abril, por la noche me designan, me dicen, mañana tenés que estar en Malvinas, vas con otra gente, y bueno, yo en cierto modo estaba preparado, porque como veía venir, como venían las cosas, dije, bueno, algo nos va a tocar a nosotros. Pero no creí que iba a ir a Malvinas, sin embargo fui. Y pregunto, ¿cuáles son mis órdenes? No las digo porque fueron un disparate, es un secreto de guerra. Y en mi casa, mientras me despedía y arreglaba con mi familia, hice una planificación en base a planes que ya vamos a ver cómo son, y me lo agarré de bolsillo. Y el otro día a la mañana ya estaba en el Palomar y aparecen los amigos míos que venían. El mayor Martín, el mayor Sturtecki, venía el primer teniente Fernández, bioquímico, que no lo conocía, y un primer teniente Miranda Avos, que venía de Córdoba. 2 enfermeros, Carlos Ortiz, que yo ya lo conocía mucho antes, el suboficial Quiroga, y nos mandaron sin nada. Bueno, salimos en un C-130 que iba a ir directo a Malvinas, pero después se desvió a Reconquista a buscar grupos electrógenos para los Pucará. Volvimos, el avión tuvo un inconveniente, bajamos nuevamente en Palomar, 2-3 horas de arreglo, y viene una nueva tripulación. Y el piloto de esa tripulación era mi amigo Rubén Martel. Bueno, subimos al avión, vamos, nos acomodamos como podíamos con todas las cosas que habían cargado en Reconquista, y Martel me dice, Fernando, vení que ya estamos sobre Malvinas. Y bueno, vi el aterrizaje en Malvinas de arriba, unas pocas luces, el aterrizaje en la pista de Malvinas, muy poca luz, una soledad absoluta, algunos vehículos que se movían, y más allá de 2 metros era una oscuridad tremenda. Y así fue siempre en la zona del aeropuerto y en la zona del poblado, porque se apagaba la luz por prevención. Y bueno, bajamos, me despido de Martel, nos decidimos, mucha suerte, y ahí no nos vimos más. Bueno, entramos, eran las 4:10 de la mañana, entramos a Sanidad, que estaba en el aeropuerto, estaban durmiendo todos, lo despierto, lo dejo dormir, y nos quedamos en la sala de preembarque, en unos asientos de cemento que había. Cuando amanece me levanto y digo, bueno, voy a ver de qué se trata. Abro la puerta y en el puerto había 2-3 hangares, el edificio del aeropuerto, algunos vehículos, y después era un páramo, un desierto absoluto.
dije, ¿dónde estoy? ¿Y qué tengo acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? No sé. Bueno, ya el viento fuerte me llevó adentro, después se levanta la gente, viene la gente. Muchos amigos míos, los oficiales, les presento, les digo, mirá, yo tengo esto, pero tengo que ver el hospital. Bueno, me dieron un vehículo y me fui al hospital. Ustedes saben que las Islas Malvinas está compuesta por unas 200 islas, con dos islas, la más grande, la occidental, la Gran Malvina, y la otra, la Soledad, que es la de mayor tamaño, donde se realizaron la mayor cantidad de las acciones bélicas, con puntos precisos como Puerto Argentino, que era el objetivo principal, Fitzroy, el Istmo de San Carlos, Pradera del Ganso y Darwin, el Estrecho de San Carlos, Bahía Fox, Puerto Howard, la isla de Borbón. Y al norte, el Comité de la Cruz Roja, después, cuando se inició la guerra, dispuso una zona en el mar que le llamó la Red Cross Box, donde solamente los barcos hospitales podían ir a esa zona, no podían ir los barcos armados, para intercambiar heridos o intercambiar insumos médicos. Sin embargo, los barcos ingleses subieron a los barcos argentinos armados, pero no pasó nada más. Entonces, estos 37 años que he dado conferencias permanentes en todos los niveles, militares, profesionales, no profesionales, hubo muchas preguntas sobre qué era la guerra, cosas de la guerra, que la gente en general no conoce. Y tuve que hacer numerosas placas, agregando a la conferencia para mostrar a los demás. Acá las he reducido. Ustedes saben de la guerra mucho más que yo. Pero lo que yo hago es agregar algunos conceptos médicos de la guerra. La guerra es el resultado de la conducta agresiva del ser humano. No hay guerra sin violencia ni víctimas. La Organización Mundial de la Salud la define como un desastre tecnológico producido por el hombre y que más víctimas produce. Después vamos a ver algunas cifras. Trae aparejada, además de destrucción y muerte, una serie de calamidades, como es la sed, el hambre, la escasez de alimentos, enfermedades e infectos contagiosas, trastornos emocionales y muchas cosas más. En la guerra, ya desde la época en el siglo XIX, en la batalla de Solferino apareció un comerciante suizo, Henri Dunant, que, conmovido por el padecimiento de los heridos, trató de aliviarlo de alguna forma, y ahí nació la idea de él de crear instituciones médicas para la atención de los heridos. Y así fue que lo primero que hizo, publicó un libro que decía Recuerdo de Solferino, y después interesó a las potencias europeas en llegar a una solución. Y así se reunieron 16 países europeos y firmaron el Comité Internacional de la Cruz Roja, basado en el derecho internacional humanitario, que nació en ese momento. ¿Y qué es esto? Y busca la protección de los heridos, de los prisioneros de guerra, en todos los conflictos armados, y garantizar el respeto a la persona durante las acciones de guerra. Y este es un resumen de lo que es la Convención de Ginebra, finalidad de salvaguardar y proteger las víctimas de las acciones bélicas. Se fueron agregando después otros artículos, pero ya les dije lo que es. Los convenios de Ginebra, los 4 principales convenios, algunos fueron reformados, pero siempre protegiendo a la gente. El convenio de La Haya, que pone límite a ciertas armas, y el convenio de Viena, suscrito en 1961, por el cual los países en guerra pueden designar un tercer país llamada potencia protectora que se ocupe de sus cuestiones diplomáticas, administrativas y de la protección de las personas que están viviendo en territorio enemigo en forma temporal
o permanente. Esa potencia se llama potencia protectora. Argentina, ustedes saben, nombró a Brasil y los ingleses a Suiza. Los desastres o catástrofes son acontecimientos destructivos con gran producción de víctimas y heridos. El desastre más frecuente es la inundación, que en general tiene pocas víctimas humanas, pero sí muchas víctimas animales. Hay una excepción que fue el tsunami de Indonesia, ustedes se acuerdan, en el 2003, que en pocos minutos mató a 250.000 personas. Algunos filmaron su muerte mientras venía la onda, salió en televisión. En todos los desastres son muy frecuentes las infecciones en la gente, por las condiciones de hacinamiento, la falta de higiene, de limpieza, y la más frecuente de todas es la diarrea, o también llamada disentería. Cuando llegamos el 11 de abril a la mañana, después de ir al hospital, cuando vuelvo, uno de nuestros médicos estaba atendiendo una cola bastante, había como 30 personas. Digo, ¿por qué tanta cola? Y estaban casi todos con diarrea. Eran del GOE y del Regimiento 25 de Infantería del Ejército. Era entre leve y moderada. ¿Y por qué? Porque estaban ingiriendo el agua del desagüe o del deshielo de los techos de los hangares y del edificio del aeropuerto. Y en esos lugares se posaban las aves que hacían sus desechos. Estaban tomando materia fecal diluida. Entonces tomamos el tratamiento médico que hicimos rápidamente. El jefe del GOE, el vicecomandante Correa, amigo mío, le digo, mirá, esto es lo que pasa. Y hablamos con todos los grupos y le dijimos lo que tenían que hacer: tomar el agua potable que traían del poblado. El agua del aeropuerto, si bien había conexiones sanitarias, no era potable por el alto contenido en arsénico. Entonces todos los días venía un camión tanque, después lo vamos a ver, se volcaba el agua y se tomaba. Además había muchísima agua mineral en botellas para que pudieran tomar. Pero por razones de supervivencia dijeron, no, la guardamos para después. No. Si siguen así, en pocos días, 5 o 6 jubilados Kelper van a ganar la guerra, usando las armas biológicas de las aves. Bueno, todo pasó y solucionamos el problema. Otras infecciones frecuentes que tuvimos nosotros fueron hepatitis viral en gente de ejército, del aeropuerto y del poblado. Los aislamos, los mandamos al continente y se terminó la epidemia. En Darwin hubo una epidemia de parotiditis o paperas. También los aislamos, los enviamos al continente y se terminó la epidemia. No tuvimos fiebre tifoidea y el cólera y la parasitosis se ven en regiones tropicales. Acá les pongo algunos ejemplos de las víctimas en las guerras. La Primera Guerra Mundial, entre 6 y 20 millones de muertos y desaparecidos. Y en la Segunda Guerra Mundial, la mayor cantidad, entre 40 a 60 millones de muertos. En 1976, la Sociedad Médica Europea para Emergencias y Catástrofes hizo una planificación para la atención de las víctimas de las catástrofes. Si bien todos los países tenían sus planes, ellos lo hicieron con una metodología y un detalle espectacular, tanto que fue la Organización Mundial de la Salud que tomó ese programa y lo difundió por todo el mundo. Acá llegó a América por una de sus dependencias, a la Organización Panamericana de la Salud, y la Dirección de Sanidad lo tomó en el 77 y emitió algunas directivas para complementar este tema, sobre todo cuando estábamos en peligro de una guerra contra Chile. Este programa fue el que yo adapté, tuve que modificar algunas cosas, innovar e improvisar muchas. ¿Y cuál es la metodología a seguir en esta planificación?
Primero, bueno, los planes y la organización. ¿Qué capacidad hay en el medio militar y civil? Malvinas prácticamente nulo, ya vamos a ver lo que era el hospital civil. La necesidad de tener personal y material. Después la tarea y funciones que se le da a cada uno de ellos. Y finalmente realizar el triaje, que es la recepción, clasificación y evacuación de bajas, es el tratamiento médico en todos los casos de desastre. Ustedes acá lo ven, por ejemplo, en el SAME, no está en las condiciones que se está en el caso de desastre, pero se hace el triaje. En todo el mundo se hacen los planes de triaje establecidos ya internacionalmente. En la fase militar siempre hay 3 escalones para la atención de los heridos. El primero, que es el que está en la línea de fuego o muy cercana, que es el puesto de socorro, el que da la primera atención médica. O ahí mismo en el terreno, o si no lo llevan al pequeño puesto que tengan, donde lo único que hay que hacer es salvar la vida. Y después de ahí se deriva a un segundo escalón. Se llama hospital intermedio. ¿Por qué? Porque acá se realizan las operaciones y tratamientos más urgentes. Los que no son urgentes se dejan para el tercer escalón, que generalmente está en la retaguardia lejos, donde se hace el tratamiento y las operaciones definitivas, y el paciente puede tener estado de convalecencia. En el hospital intermedio no, porque si no se colma y ya no hay lugar para atender. En este lugar, como nosotros estábamos a 700 kilómetros del punto más cercano del continente, que era Río Gallegos, y ya el 12 de abril se estableció el bloqueo naval, es decir, no pasaba ningún barco, yo dije, tenemos que hacer el hospital militar conjunto que sea segundo escalón y tercer escalón. Así me lo impuse y así se hizo. Y así tuvimos los efectos que tuvimos. El triaje, ¿qué es lo que hacemos los médicos? El desastre. Es un procedimiento dinámico en el que se otorga la prioridad de clasificación, tratamiento y evacuación de los heridos, de acuerdo con la severidad de las lesiones y la posibilidad de la supervivencia. En este momento, el médico actúa como juez de la vida de los heridos. Y acá hay que tener grandes conocimientos y un entrenamiento continuo para hacer esto. Nosotros teníamos en sanidad un entrenamiento periódico haciendo simulacros, pero siempre en terreno del continente, de modo que conocíamos todos los hospitales, médicos, vías de comunicación donde podíamos tratar y derivar a nuestros heridos. Pero nunca tuvimos un simulacro teniendo la hipótesis de Malvinas, no había absolutamente nada. En el primer momento se hace la recepción y clasificación de bajas. El tratamiento debe ser el mínimo para salvar la vida. Y acá llega la evacuación de acuerdo a las prioridades que están establecidas internacionalmente. Acá es el momento que el médico está juzgando quién va a vivir y quién se va a morir con muy poca asistencia, porque además no la necesita. Está en tal estado de destrucción su cuerpo, está en coma, y si no está en coma, nosotros ayudamos a que entre en coma con la morfina. Esto es así, acá y en todos lados. Es como un paciente terminal que está internado por un cáncer, no se le puede hacer nada, aliviamos el dolor y aliviamos sus pesares con la morfina o similares. No se muere por la morfina, la gente está equivocada, se muere por su enfermedad. Si le damos grande dosis de morfina, por supuesto, pero le damos siempre 0,2 miligramos para calmar el dolor, generalmente en forma subcutánea, durante 6-8 horas, y mantenemos al paciente tranquilo. Y la familia también, por supuesto. Y acá se establecen varias categorías, 5. Y hay una que es prioritaria para evacuar, tratar y evacuar. Es la categoría 3. Se le pone una tarjeta roja. Estos heridos
necesitan una asistencia rápida para sobrevivir. Es decir, aquellos heridos que tienen heridas de abdomen, de tórax o tienen una hemorragia de miembros, se les hace la primera cura y se los lleva rápidamente a operar y así se les salva la vida. Como segunda prioridad, la categoría 2, son heridos que no están tan comprometidos, por ejemplo, fracturas cerradas, fracturas de costillas, sin grandes complicaciones torácicas, quemaduras de menos del 30% de superficie, lo dejamos en segundo lugar. Los heridos de categoría 1 prácticamente son heridos sumamente leves que o no necesitan atención o la cura es muy leve. Los heridos de categoría 4 son aquellos heridos cuya supervivencia futura es nula. Por ejemplo, aquellos heridos con evisceración múltiple que han perdido gran parte de su cuerpo o que tienen pérdida de masa encefálica, no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Suero, morfina, hasta el final. Y bueno, la categoría 5 son los fallecidos, que no, eso lo dejamos para el final. De modo que la filosofía del triaje es la mayor ayuda a una mayor cantidad de gente. Los amigos que me facilitaron las fotos, esta desde el aire, Puerto Argentino, la bahía. Cuando llegamos, rápidamente le pedí a los oficiales, la mayoría amigos míos, le digo, mira, dame un vehículo para ver qué hay. Bueno, me dieron una Ford, ranchero, y nos fuimos. Había una sola ruta asfaltada en toda Malvinas, que iba desde el aeropuerto por toda la costa hasta Moybric, que era el cuartel de los marines y que había sido ocupado por el Regimiento 5 de la Armada Nacional. Y cuando llegamos, estábamos entrando en el pueblo, nos vemos el Hospital Civil. Me llamó la atención la cantidad de cruces rojas que había pintado. No hace falta una población civil tan chica. Bueno, bajamos ahí y nos encontramos con algunos médicos de ejército. Entramos. El hospital civil es un hospital muy chico, el único en toda Malvinas, de tal modo que dije, el Kelper no es un ciudadano de segunda para los ingleses, es un ciudadano de quinta o de sexta, porque si alguien está lejos y necesita atención médica, no hay nadie. Llama por teléfono y si pueden, cuando salga el sol al otro día, no llueve, le mandan un avión para traerlo al hospital. La mayoría se mueren porque tienen un infarto, un edema agudo de pulmón, una hemorragia o algo. Bueno, entramos al hospital, eran 4 médicos, 3 mujeres y un director médico que era un mayor retirado del ejército británico, que nos atendió en forma muy hostil. Bueno, tuvimos un intercambio de palabras y al final le dije, bueno, muéstrame el hospital. Un hospital muy chiquito, un quirófano para una sola camilla y no había otras cosas. Tenía un pequeño laboratorio. Además, los de ejército me dicen, mire que el gobernador prohibió que lo usen las fuerzas militares. En su momento, cuando lo pensamos, lo usamos durante toda la guerra sin problemas. Y bueno, ahí me dicen, nosotros el día 9, con el hospital de Comodoro Rivadavia, conseguimos un edificio y ahí armamos un hospital militar con lo poco que tenemos. Le digo, bueno, yo estaba muy angustiado. Le digo, bueno, mira, yo tengo que terminar el plan, mandarlo ya a Buenos Aires, aunque sea domingo, y decirle a tu jefe que me llame a las 5 de la tarde al aeropuerto. Yo voy a estar ahí para ver qué podemos hacer juntos. La mayoría de las casas en esa época en Malvinas eran todas de madera, salvo algunas construcciones que eran de material como la gobernación, el hospital. Y lo característico, bueno, son casas
con techo a dos aguas para que caiga el agua de las heladas y de las lluvias. Ellos tienen agua potable, pero tienen canaletas con tanques para recoger el agua y la usan para lavar los pisos. La única explotación que había económica en esa época era la lana. Las ovejas fueron llevadas durante el virreinato del Río de la Plata y evidentemente les dieron muy buenos resultados y estaban bajo el monopolio de la Falkland Island Company. Estas jaulas que estaban en la parte de atrás de los terrenos, en la parte de atrás de las casas, tenían panes de turba, es decir, del suelo. Lo dejaban secar y lo usaban como combustible para cocinar y para calefacción. La turba tiene un alto contenido de carbón vegetal, por eso es combustible. Bueno, este es el grupo que llegamos el 11 de abril. El 12 de abril se estableció el bloqueo naval, no pasaba ningún barco. El 12 de abril se creó la base aérea Cóndor. Otro problema más, que no tenía absolutamente nada, y el jefe de helicóptero, el mayor Posse, amigo mío, me dice: Fernando, no tenemos médicos. Y te mando uno solo, no tengo nada más. Somos 3 médicos, quedamos 2 acá con 2 enfermeros y 2 camilleros. Hacé lo que puedas. Y bueno, la única conexión que teníamos con el continente era el aeropuerto y los aviones, la vía aérea, que cumplieron una misión fantástica antes de la guerra, evidentemente. Y los aviones que venían eran fundamentalmente la Fuerza Aérea, los Fokker F-28, C-130, Boeing y Fokker F-28 de aerolíneas, el P-111 de Austral, que transportaban tropas, y algunos aviones de ejército y la marina. Este es el edificio del aeropuerto ante la guerra, y acá estamos derivando a un soldado al continente que se había autoprovocado lesiones. La autoprovocación de lesiones en caso de conflictos armados son muy frecuentes. La gente se pega un tiro en la mano o en el pie para evitar estar en el frente. Bueno, hay que operarlo, hay que sacarlos porque no sirve. Bueno, y el soldado se hirió los 2 pies. Fue operado y llevado a Comodoro. Y este es el terreno en el que tuvimos que actuar. Es un terreno plano, con tierra turba, con piedras, roca, con musgos muy apretados. No hay árboles porque la velocidad del viento los quiebra. Esta es la zona del aeropuerto, el mar. Estos son los famosos pozos de Zorro, que una vez construido comenzaba a filtrar el agua y se transformaba en pequeñas bañeras. Acá vemos, tiramos una piedra, cuando salpica el reflejo sale en la foto. Estos son alrededor de Puerto Argentino, otros pozos de... Y bueno, estas eran las condiciones en que se vivía allá, o bien estar en carpa. Cuando pude convencer a las autoridades de sanidad de que necesitaba gente y material, querían conversar conmigo todos los días. Digo, vea, con la radio del comando va a ser muy difícil. Pero la gente de comunicaciones de Fuerza Aérea me dijo: doctor, vea, vamos al ADE, la oficina del ADE que estaba en la costa, a las 12:30 usted puede hablar. Bueno, todos los días a las 12:30 estábamos ahí, se establecía la conexión con el Cóndor. Había un médico en el Cóndor, recibía nuestras informaciones, lo que había pasado y nuestros requerimientos, como así también que saludaran a nuestras familias. Acá se estableció un triángulo logístico sin el cual nuestra función hubiese sido muy deficiente y el número de víctimas mayor del doble.
Yo hacía el pedido al Cóndor, el Cóndor rápidamente hablaba con el hospital Rubicable que estaba en la 9ª Brigada Aérea, y ellos me mandaban en el avión y en la guerra, en el primer 630 que saliera, el material que necesitaba. Si no lo tenían, lo compraban ahí en Comodoro, nos lo mandaban. Y cuando ellos se desabastecían, no había en Comodoro, de Buenos Aires le mandaban. Fue un triángulo logístico realmente perfecto, sobre todo con nuestro material crítico que era la sangre. Yo me opuse siempre a sacarle sangre a los que estaban en Malvinas, porque dije, no, le sacamos sangre y su actividad en la guerra va a disminuir. Que venga todo del continente. Y así fue. Solamente el día 13, ya cuando estábamos, le sacamos sangre a 1 o 2 de los que se estaban retrocediendo de las líneas, que fueron voluntarios, y dimos sangre. La sangre alcanzó hasta el último momento. Este es el radar de Malvinas, que, bueno, eran todos amigos. Lo usábamos para hablar antes de la guerra con nuestra familia cada 2 o 3 días por teléfono, a través de la red de radioaficionados. Acá estamos con nuestra mascota, el conejo alado. Eso es una historia. Bueno, y acá tengo la planificación que hice, en base a lo que ya le había establecido. La necesidad de personal y material, y la función, una vez que sonaba la alarma, comenzar a desarrollar el triaje. El personal que requería, lo que se requiere para todos estos casos de desastre, lo mandaron, lo mismo que los requerimientos de material. Yo el material requería no solo para Fuerza Aérea, sino para Ejército y Marina, porque Ejército tenía limitaciones para conseguir. Y además, aunque parezca mentira, tenían que pedir las cosas en forma burocrática como si estuvieran en paz. Yo con la radio lo pedía y lo tenía enseguida. Y Marina no aportó absolutamente nada. Entonces teníamos todo el material que nosotros podemos pensar. 2 ambulancias nos mandaron. La lencería de cirugía, en lo posible yo dije descartable si puede ser. Me mandaron todo el descartable que tenían del hospital Reubicable, y con esto nos solucionaron a nosotros un problema tremendo de logística en el hospital nuestro. Es decir, tener que lavar y tener que secar en Malvinas con la lluvia y el viento, las sábanas las hubieran tenido que ir a buscar a las Islas Orcadas, una cosa así. Bueno, y después todo lo que ustedes puedan pensar, e hicimos un hospital de complejidad muy importante, como si estuviera en Buenos Aires. El laboratorio y un banco de sangre que se consiguió con una operación comando, que después de los 35 años yo lo di a conocer para no dejar el secreto que no se quiera. Después, si hay tiempo, se los digo. Todo lo que ustedes piensen. Y el puesto de socorro. Es el lugar adecuado para el equipo médico de rápida asistencia a las bajas. Como le dije acá, la gente tiene que tener grandes conocimientos y además un entrenamiento continuo como para asistir rápidamente a las bajas. Si son pocas, es fácil, pero si son muchas, como en los últimos días, y uno no está entrenado y no tiene conocimientos, las bajas se acumulan y van muriendo los que están detrás. La atención en el puesto de socorro debe ser lo más elemental para salvar la vida. Acá no hay ninguna operación como se ven en las películas, en la televisión, grandes operaciones. No se pueden hacer. Es un puesto que puede ser volado por el enemigo, con material y todo lo demás. Y para hacer una operación en un lugar así, tiene que ser un lugar aséptico. Y no se puede porque se infectan. Y la infección puede matar al herido mucho más que la herida misma. No se debe hacer más de lo necesario e indispensable para asegurar la supervivencia. Yo diseñé 2 puestos de socorro para nosotros, fundamentalmente para Darwin, porque yo me fui a Darwin un día. No tenía nada que ver porque era otra unidad, pero yo estaba angustiado por lo que podía pasar allá, porque no tenían lugar para asistencia
Y además la única derivación que podían hacer era hacia nuestro hospital o hacia Puerto Argentino. Entonces un día me fui, el brigadier Castellano me dijo, sí, vaya, vaya. Y además eran todos amigos míos. El Comodoro Pedroso ya me conocía años de la Escuela de Aviación, teníamos una muy buena relación. Y bueno, si nosotros estábamos mal, esto era caótico. No había ni médico, no había ni enfermera, no había ni sala de auxilio, no había farmacia, nada de nada. Los Kelper se manejaban por la línea telefónica. Doctor, me estoy muriendo. Ah, bueno, mañana le mandamos un avión. Algo así era. Y bueno, más o menos diseñé el plan. Todavía yo no había tenido la verificación de que la Dirección de Sanidad me iba a mandar las cosas. Le dije, mirá, si las tengo, lo primero que les mando es a ustedes. Pero le mando todo esto. Digo, les voy a mandar como para que tengan más o menos como para 3 meses. Y esto es un croquis de lo que era Darwin y Pradera del Ganso. Esta era la pista, lo que estuvieron, lo conocen, era una pista, era un terreno de barro con una hondonada en el medio, donde salían los pucará. Los helicópteros se confundieron para evitar la acción del enemigo con las casas que estaban todas desperdigadas. Había unos 620 habitantes. Esta era una escuela, este es el puerto de Darwin. Acá le dieron después una casita a sanidad y acá se iniciaba el triaje. Acá se sepultaron los ingleses y argentinos. Y estas líneas dentadas son las líneas de defensa de los argentinos, estos campos minados. Este es el estrecho de San Carlos y por acá se ubicaban las fragatas que castigaban a la gente de Darwin. Y acá nosotros, en el aeropuerto, todo un páramo, una planicie prácticamente, bueno, había una loma, más o menos que en este lugar tenía una altura de 2 metros, estaba a 200 metros la cabecera de pista y dije, bueno, acá vamos a hacer el puesto de socorro. Y ayudado por la gente que tenía el mayor rostichines de construcciones, se alisaron las paredes y comenzó a construirse las paredes para ubicar una carpa. Esto tenía 2 metros de altura, la carpa llegó a tener 2,10 metros y los dos más altos de sanidad teníamos 1,90 metros, de tal modo que el fuego naval, si venía, arrasaba todo lo de arriba, pero lo de abajo quedábamos. Cuando estábamos haciendo a alguien se le ocurrió poner Tiger Cat, que provocó algunos dolores de cabeza, pero por suerte no funcionó. Esta es la carpa cuando la pudimos armar, terminar con el viento y todo lo demás. Y bueno, después las paredes le pusimos bolsas de arena y tablas, chapas de pista, y lo único que quedó abierto fue la puerta de entrada. Este es el croquis de Puerto Argentino, el puerto. El puerto, el hospital inglés, el comando de las Fuerzas Armadas, el radar de Fuerza Aérea, la casa de gobierno, una cancha de fútbol que tenía ellos que estaba inclinada a unos 20 grados, de tal modo que había que jugar inclinado. Los postes también estaban inclinados, no sé cómo podían jugar. Y bueno, lo que fue nuestro, el Hospital Militar Conjunto y unas casas que estaban acá al lado que también fueron batidas por artillería. Y el hospital, lo que fue el Hospital Militar Conjunto, un edificio que habían localizado el 9 de abril la gente de Sanidad de Ejército, era una escuela terminada, pero no inaugurada, toda de material, pero que tenía sus instalaciones eléctricas y sanitarias funcionando. Y para nosotros fue absolutamente ideal. Lo adecuamos y funcionó como Hospital Militar Conjunto. Esta carpa la pusimos para los elementos de material, como tubo de oxígeno,
silla de ruedas, férulas metálicas, y esta carpa de atrás era el depósito de cadáveres. Como les dije, armamos todos los servicios en el Hospital Militar Conjunto, que además tenía una cocina para darle de comer a los chicos. Y ahí comíamos, con la comida que había, y después cuando nos faltaba comida, el submundo nuestro, que siempre hay un submundo, debajo de nosotros que no conocemos, conseguía comida, no sé cómo. Incluso llegaron a matar ovejas que el gobernador Menéndez había prohibido. Y comíamos, porque había que comer, teníamos hambre. Nosotros, los heridos, los que venían. Y bueno, se hizo todo. Esta es la playa de ambulancias. De la ruta esa que les dije, le habían hecho un rulo de asfalto para llegar hasta la escuela esa o el hospital militar, que eran más o menos unos 300 metros debajo. La sala de eventos, que era de 10x5 de esta escuela, tenía una puerta corrediza en el medio. Así que lo que hicimos fue correr esa puerta corrediza, dejar la mitad para el área quirúrgica, donde estaban los baños, que se usó como prelavado quirúrgico, había otros baños en otros lados, y bueno, se selló, se pintó y fue un área estéril totalmente. No hubo ninguna infección, ni intra ni posoperatoria. Esta foto se sacó antes de que me mandaran, Sanidad me mandara los elementos. Esta es una mesa de cirugía antigua, pero funcionó. Y acá están operando, antes de la guerra. En total pusimos 8 mesas quirúrgicas. Las 2 eran articulados, propiamente dichas. Y las otras eran mesas de comedor de tropa que cubrimos con sábana estéril, y ahí también se operaba. Esto se hace en todos los casos de desastre y de guerra. Si podemos ir redondeando, doctor, por favor. Bueno, hicimos un helipuerto. Este es el personal de oficiales estaba en Puerto Argentino, 9 enfermeros de Fuerza Aérea, después se sumaron 2 de Ejército, los soldados nuestros, el personal en el Cóndor. Bueno, acá llegamos a la etapa bélica, el bombardeo del 1 de mayo, los Ijari, el bombardeo naval. Los vehículos los poníamos a unos 50 metros de donde estábamos todos alojados por si explotaran, que no lesionaran a nuestra gente. Así quedó el 1 de mayo. Los tambores de YPF fueron vaciados mucho antes de la guerra. Acá está el camión aguatero que les hablé. Cómo quedó el edificio, adentro todo destruido, quedaron nada más que las vigas. Los Vulcan, las bombas en 1000 libras que lanzaban, hicieron pozos de entre 12 y 25 metros de diámetro por 2 y 6 de profundidad, que después filtró el agua y se transformaron en piletas. Esta es una granada de las bombas beluga que tiraban los Harrier. Los Harriers estelando el 1 de mayo, después por ración de la artillería antiaérea, nunca más estelaron, iban a suficiente altura como para no ser alcanzados. Reproducción del ataque, los ataques aéreos, reproducción del rescate en helicóptero. Estas son fotos inglesas del ataque a sus barcos. Esta es una foto de un avión nuestro, de los que volvieron, el ataque al barco y de esta ametralladora, cañonazo, misiles que le tiran. Este es el Sir Galahad. Las heridas más frecuentes son las heridas grandes, hemorragias, fracturas y quemaduras. Afortunadamente no tuvimos quemaduras, salvo lo que pasó con el general Belgrano, pero no tuvimos quemaduras, fueron quemaduras de poco tamaño y de poca extensión. En cambio ellos sí tuvieron quemaduras de gran tamaño. Ya al final, y como en toda la guerra, las comunicaciones eran malas, no habían caminos,
y eran los mismos compañeros que traían a los heridos. Los ingleses también tuvieron problemas por la destrucción del Exocet del Atlantic Conveyor, que les hundió el barco que traía muchos helicópteros. Teníamos nada más que camilla de traslado, no había camas, de modo que atendíamos a los heridos y pacientes en cuclillas, de rodillas o sentados. Los 2 días finales ya era un caos por la cantidad de heridos, la gente que retrocedía de los montes. Tuvimos que abrir la puerta y bueno, los protocolos que teníamos los tiramos y el herido lo llevábamos como podíamos. Esta es la cara de la peor de la guerra, la muerte, más o menos los muertos enteros, otros partidos y otros que estallaron en miles de pedazos y no pudieron ser recogidos. Cada acto fúnebre lo hacía a su fuerza. Las casas que estaban alrededor de nuestro hospital, ametralladas por artillería inglesa. Este es el comando, un misil, afortunadamente no pasó nada. Y estos estamos ya en el final, el hospital británico. Este era el hospital británico antiguo, que era todo de madera, se usaba como geriátrico. Acá está ardiendo una casa que la artillería británica batió, murieron 3 mujeres Kelper. Nosotros estamos ahí detrás, a 50 metros de esta casa. Bueno, ya al final. La evacuación comenzó el 6 de mayo. Yo personalmente creí que no íbamos a llegar ningún avión, lo confieso. Y me asombró que llegara, y sobre todo el 6 de mayo, en horario diurno, a plena luz. Fácil presa para los Harrier, los misiles. Bueno, el avión pegaba una vuelta, se acomodaba para salir, no paraba los motores, se abría nosotros lo seguíamos con la ambulancia, no se abría la plancha hasta que paraba, bajaba rápidamente material y personal y nosotros acomodábamos hasta esta altura la camilla de los heridos, el avión se iba y la tripulación tenía que acomodar las camillas. Después se hicieron nocturnos. Acá 2 pilotos eyectados, uno argentino y el inglés. Este era el hospital en Ajax Bay de los ingleses, era un frigorífico abandonado, condiciones higiénicas mínimas, el piso era de tierra y de cemento. Y había una pared que faltaba que le habían puesto lona. Todo esto me lo dijeron los de la Cruz Roja que llegaron a nuestro hospital el 10 de junio. Este es el Bahía Paraíso, nuestro primer barco hospital. Este es el Almirante Irizar, donde evacuamos los últimos heridos el día 15. Este es el Uganda. Bueno, tanto los profesionales británicos como nosotros atendimos sin hacer ningún tipo de diferencia a la gente. Acá están bajando heridos de un barco en Puerto Madryn. Nuestras bajas ya las conocen, 1.188 heridos, 649 muertos. Estas son cifras que las tomamos con pinzas, los ingleses son muy mentirosos, ya lo saben, y establecieron el mismo 14 de junio un secreto de guerra por 90 años. Así que en el 2072 nos reunimos acá y discutimos esto. Esta es la península de Freycinet, que era el objetivo principal de los ingleses, la pista, el edificio del aeropuerto, los puntos redondos que se ven es toda la artillería antiaérea. Sanidad está acá. Este era el único camino que había hasta Puerto Argentino. Los puntos negros que ven son las bombas y los impactos de la artillería naval. Acá ya estamos prisioneros en el aeropuerto, nos acabó todo. Este es el barco Norland en el que yo vine prisionero, la entrega de los prisioneros. Son palabras del brigadiero Castellano agradeciendo a Sanidad, publicada en libros, lo mismo del Comodoro Destri, un recuerdo nuestro. El estrés postraumático, ¿saben lo que es? Les quería señalar, ya termino enseguida. La tasa de suicidio en Estados Unidos es de 8,3 por 100.000 en la población general, entre los veteranos de guerra de 18 a 20, o sea, el doble o el triple. Eso justifica la cantidad de suicidios que tenemos.
La Federación Veterano de Guerra, que es la que más sabe en este aspecto, señala hasta 2017 485 veteranos muertos. Y Gran Bretaña reconoce, cosa rara, 350 en la misma etapa. Darwin, esta es una frase que me gusta muchísimo, lo mismo que esta parte del discurso del presidente Avellaneda en ocasión de la repatriación de los restos del general San Martín. Este es un libro que publiqué en el 2009, así que muchas gracias por su atención.